sea súper corta, agradecerle a Carlos Balseiro, a Alfredo Cano, a toda la gente de Fundar por haber organizado esto y por haberme invitado. Y les pido a todos que bajen mucho las expectativas, porque después de la charla de este muchacho Mamo que yo conocí hoy, nada puede ser tan divertido, me pareció súper ameno, divertido y didáctico. Lo mío es contarles un poquito la historia. Yo tenía un PowerPoint que no está. Voy a correr. Yo me siento allá. Bueno, y les voy a contar muy brevemente la historia de lo que Juan dice que es hoy un producto de mercado, solo como un ejemplo de una pequeña contribución que hemos hecho desde mi grupo de trabajo con, no voy a decir infinitas porque son contables, pero muchas personas a lo largo del tiempo que no voy a poder nombrar porque se van a aburrir mucho si les muestro fotos de gente que ni conocen. Así que créanme, muchísima gente participó en este proyecto. Este es mi instituto, no mío, bueno, sí es mío, yo también lo quiero como mío. Se inauguró en 2014 y un poco el título de la charla fue Aprendiendo a hablar el mismo idioma con los biotecnólogos, con los ecofisiólogos, me falta poner los abogados, me falta poner los sociólogos, todavía no nos entendimos del todo, pero seguimos haciendo intentos para abarcar este problema complejo que es el mejoramiento de cultivos. Y empiezo un poco la charla presentando algo que la mayoría de los que vi acá, o muchos de los que saludé, lo saben, pero estoy segura que hay público general que no. Y quería marcar por qué necesitamos hacer ciencia y por qué necesitamos hacer tecnología. Y como la ciencia es muy amplia y tiene millones de disciplinas, yo solo voy a hablar desde el punto de la biotecnología vegetal, que es un mundo muy chiquitito, pero es el que yo conozco. Y empiezo un poco explicando por qué con este dibujo que no es mío. Claramente yo dibujando soy horrible, pero que muestra a dos hombres de las cavernas que no pasaban de los 30 años a pesar de que el agua era pura, todo era natural, hacían mucho ejercicio para poder conseguir la comida y no pasaban de los 30 años. Y hoy sabemos que la esperanza de vida depende de los países, pero supera los 80, felizmente, y como dijo acá alguien antes que yo, creo que fue Mamo también, no, fue Carlos, todos queremos vivir mucho más. Bien. Empezamos desde la ciencia, yo soy científica, bióloga molecular, y la pregunta era qué nos unía con los ecofisiólogos, los abogados, los que hacen ciencia, ¿no? No los que hacen juicios laborales, es la curiosidad, cuya primera acepción es ser chusma, inclinado a enterarse de las cosas ajenas, pero por otro lado, como una segunda acepción, la RAE dice, inclinado a aprender lo que no conoce. Y nosotros los científicos somos curiosos y eso es lo que nos guía para seguir. Y volviendo a las plantas, que son un poco mi mundo, ustedes saben que las plantas, los que no son de plantas, pero tal vez lo vieron, pero no lo pensaron así, son organismos sésiles. Eso quiere decir que no se pueden mover porque no han evolucionado para el movimiento. ¿Por qué? Porque la energía la obtienen de la luz solar. Y la luz solar es ubicua en todo el planeta porque hacen fotosíntesis, no se mueven, pero eso no quiere decir que no sufran. Los animales suelen moverse, cuando no hay agua se van hacia otro lado, o cuando hace mucho frío los pájaros migran. Las plantas tienen todos los mismos sufrimientos, las plagas, las altas temperaturas, las bajas temperaturas, el frío, y se quedan en su lugar. Pero sí evolucionaron para adaptarse a esas condiciones adversas. Y si miramos un poco el mundo, que estos datos son un poquito viejos, pero son igualmente ilustrativos, la curva, esto tiene un señalador, ¿no es cierto? Ay, no, ¿qué hice? Hice lío. Ahí está. Pensé que esto era para mostrar adelante. Para mostrar, a ver ahí, no, tampoco, bueno, no importa, miren. La curva de arriba muestra la sumatoria de los desastres naturales en esos 16 años. Si ustedes la miran bien, la celeste, que es la que aporta más a la sumatoria, y es la de inundaciones, o sea, este tipo de cosas que pasó recién, por ejemplo, en Andalucía. Sin embargo, cuando hablamos de agro,
lo que causa la mayor cantidad de pérdidas en el mundo es la sequía o la falta de agua o lo que llamamos estrés por déficit hídrico. Se lleva todos los premios, el 50% de la agricultura en el mundo se pierde por falta de agua. Y entonces la pregunta de biólogos curiosos fue si todas las especies tienen la misma capacidad de adaptarse a la falta de agua, y la respuesta es muy clara que no. Ahí tenemos a un cactus que puede vivir meses y meses y meses sin recibir una gota de agua, y tenemos los camalotes que están ahí donde yo vivo, en Santa Fe, que si uno los saca del agua se mueren prácticamente al instante. Y en el medio tenemos todas las especies vegetales. Y nosotros nos pusimos, bueno, voy de nuevo acá, puse al girasol porque nos pusimos a trabajar en girasol en un acto casi mirado a la distancia, casi suicida. El genoma de girasol se conoció recién en 2017, es enorme, es muy difícil trabajar con él. Mientras que, por ejemplo, el de la planta modelo Arabidopsis que usamos todos, los biólogos moleculares de plantas, se supo en el año 2000. Igual cuando nosotros tomamos esa decisión fue en 1993. O sea, no se conocía ni el de Arabidopsis ni el de girasol, pero el girasol es una planta bastante más resiliente a los efectos adversos del clima, y la realidad absoluta que confieso es que se conseguía plata para trabajar en eso y no en Arabidopsis. O sea, presentar un proyecto en girasol tenía bastante más chances que presentar un proyecto en Arabidopsis. Y ahí nos fuimos con el girasol, y en forma general, para los que no son moleculares, les digo que todos esos puntitos verdes, triangulitos y cuadraditos amarillos son moléculas que son las que empiezan a encenderse y apagarse cuando una planta percibe un problema ambiental. Y a su vez todos esos caminos se cruzan, como los ven ahí, y esto está muy simplificado, como ven es de hace más de 15 años, o 15 años por ahí. Hoy sería bastante más complejo, pero para que tengan una idea de lo que pasa. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer como investigadores? Una contribución así chiquitita, porque solo podemos estudiar 1, 2 o 3 de esos puntitos, redondelitos o triangulitos, que son de los cientos y cientos de moléculas que tiene una planta. Y decidimos estudiar los que son en amarillo, que son los factores de transcripción, que son proteínas reguladoras como master switch, que lo que hacen es mandonear a todo otro montón de plantas, de genes. Entonces se prenden o se apagan, y apagan con sí, como un efecto dominó, otro montón de genes. Entonces agarramos los factores de transcripción de girasol de una familia en particular. No me voy a entrar en detalle porque me dieron 15 minutos, porque cada una de estas cosas puede ser para 2 horas. Pero uno de ellos, que es el más famoso, pero vienen otros atrás, por suerte tenemos otras tecnologías en curso. Cuando lo poníamos, lo sacábamos de girasol y lo poníamos por transgénesis en esa planta modelo que se llama Arabidopsis, hacía que las plantas nuevas, o sea, que ya pasaban a ser unas plantas transgénicas, toleraran muchísimo el déficit por agua. Y entonces, bueno, publicamos un trabajo, etcétera, y la historia es muy, muy larga, pero es lo que justamente les quiero ejemplificar. Nos metimos porque pensábamos que teníamos la solución para el hambre del mundo. Error. Esto es apenas una contribución a la mejora de cultivos. Y nos metimos en pensar que esto se podía poner en cultivos de interés agronómico y generar cultivos mejorados. Entonces yo pongo un poco esto: el camino es largo, sinuoso, no se ve el final. Y fue un camino realmente muy difícil que llevó muchísimos años, porque la planta modelo no se parece en nada a un cultivo. Eso lo aprendí de los ecofisiólogos, que te dicen: las plantas en el campo no crecen en macetas, viven en comunidad, se roban la luz entre ellas, se roban el agua entre ellas. Lo que ustedes, los biólogos moleculares, hacen en el laboratorio es todo medio una pavada. Entonces, el trabajo más difícil no fue el del laboratorio, ni siquiera el de campo. El trabajo más difícil fue
entendernos con ellos y trabajar para el mismo lado. Todo eso después de que en varias presentaciones públicas me pegaran duro y me dijeran, bueno, pero esa planta es más chica, por eso necesita menos agua, etc. Y apliqué ese dicho viejo que dice, si no los vences, únete a ellos. Y le dije a la doctora Otegui, que fue una de las más pegadoras, si quería trabajar conmigo. Y a partir de ese momento las cosas cambiaron. Y cambiaron mucho. Este es un esquema un poco de lo que pasa cuando uno tiene esa moleculita de factor de transcripción y quiere llegar al mercado. Y está, créanme, recontra simplificado. Pero uno tiene que transformar la planta modelo, ver que tenga un fenotipo, o sea, una característica benéfica, medirla en un montón de condiciones, ver que no pierda una característica buena para ganar otra, o sea, que no tenga lo que llamamos penalidades, que en distintas condiciones de crecimiento ande bien. Después, si todo eso anda bien, uno pasa a transformar una planta de interés agronómico, pero si anda mal, ahí están todas esas flechas rojas con puntos, vuelve al punto de inicio, como en la OCA, retrocede 18 casilleros. Si anda bien y saca el dado bueno, va a las plantas de interés agronómico, como no se transforman las plantas buenas, o sea, las que son comerciales ahora, transforma cultivares muy viejos. Cuando transforma esos cultivares muy viejos, después hay que probarlo, hay que multiplicarlo, hay que tener semillas, los mide en la cámara de cultivo, pide los permisos regulatorios, los mide en el invernadero, los mide en el campo, pero en un campo solo no alcanza, en muchos campos. Y después, como todo eso también puede fracasar y vuelve de nuevo, retrocede ahora 30 casilleros. Alfredo me asusta, porque me miras el reloj, tengo todavía 5 minutos. Y eso que hablo rápido, bien. Bueno, y después si todo eso va bien, entonces uno tiene que introgresarlo por cruza y selección con una variedad de lead, y ahí viene la pregunta del millón. Porque también María Otegui me dijo, es muy fácil mejorar una porquería, a ver cuando te doy una planta comercial si la logras mejorar. Y ahí viene de nuevo la pregunta, si la buena se puede mejorar. Vuelta a cruzar y vuelta a hacer todos los ensayos de campo. Y si todo eso funciona maravilloso y no hay que retroceder 53 casilleros, uno empieza a hacer la regulatoria, que es demostrar en muchos lugares del país y de todo país en el que se quiera sembrar eso, que no genera un daño al medio ambiente, al menos no uno mayor que la planta sin transformar, y que es sano o es seguro para la alimentación humana y animal. Y después de todo eso, y de demostrar todo eso, y que se apruebe, y que haya cuestiones políticas que apoyen, uno llega al mercado. Por eso nadie llega. Como han visto, el camino es bastante largo. Nosotros, para eso no es que llegamos porque somos tan bárbaros, sino porque hicimos asociaciones que fueron virtuosas. Por un lado, con la empresa Bioceres en su momento, que estaban recién iniciando, y por eso nos creían. Hoy no sé si nos hubiesen creído, ni si hubiesen comprado este paquete, pero en ese momento nos creyeron y trabajaron mucho con nosotros, aportando no solo su capacidad de hacer ensayos de campo, que para nosotros era imposible, sino, digamos, con todo el conocimiento de negocios, de regulatoria, abogados, etc. Y llegamos a esos lindos ensayos de soja y de trigo, los muestro como ejemplo, tenemos maíz y tenemos alfalfa también, que dieron muy bien. Y es más, dieron mejor en las variedades de lead. Eso acabamos de mandar a publicar un trabajo con eso. Pero después de asociarnos con Bioceres, logramos, gracias a la inauguración del edificio, y de nuevo todo mi agradecimiento al ex Ministerio de Ciencia y al CONICET que nos apoyó, a mudarnos al edificio y tener lo que llamamos un campo experimental. Pero cuando mandamos a publicar un trabajo a Plant Physiology, que era no con H4, sino con HB11, uno de los revisores nos dijo, ustedes no tienen un ensayo a campo. Ustedes tienen, lo dijo en inglés, pero lo traduje, macetas grandes en el aire, al aire libre. O sea, lo de ustedes es tan micro que no es un campo, sino que es una maceta grande. Y un poco de razón tenía,
Pero bueno, seguimos con nuestras grandes macetas y logramos hacer todo esto en nuestro instituto y sin la empresa para tener una escalada un poquito mayor de otras tecnologías y decir, no te la doy en Arabidopsis, te la voy a transferir, pero ya la tengo en un cultivo y en un cultivo que funciona. Y esto fue un logro enorme. Y al día de hoy podemos decir que en Argentina, esto tiene 2 o 3 años, no mucho más, puede haber algo nuevo, hay 62 eventos, o sea, plantas transgénicas que han sido aprobadas en Argentina, de las cuales 56 fueron solicitadas por empresas multinacionales, 3 son desarrollos extranjeros, pero que fueron presentados por empresas nacionales, y solo 3 son desarrollos nacionales, presentados por empresas locales. Y de esos, 2 surgen de nuestro instituto, y la verdad que son la soja y el trigo con HB4, y de lo cual estamos muy, muy orgullosos. Esperamos tener más, y que haya otros científicos que tengan más, porque hay científicos muy buenos en nuestra área. Y un poco para contarles, aparte de las dificultades técnicas y de que todo ande o deje de andar, que es un poco un esquema distinto, pero que muestra lo mismo, pero que se la pedimos a Federico Trucco, que es el CEO de Bioceres, y lo publicamos en un trabajo, es cuántos millones de dólares se pierden o se ganan, ¿sí?, si uno va fracasando en los distintos pasos que tiene. Y entonces, porque esto nos llevaba a contestar una pregunta interesante. Si vamos a la diapositiva anterior, ustedes ven que todos esos desarrollos, ¿sí?, salvo los 3 nacionales, son o de resistencia a insectos o de tolerancia al herbicida. El nuestro es de estrés abiótico, o sea, es un desarrollo para que la planta sea más resiliente ante la falta de agua. Y eso, si miran arriba, porque todo este camino va así, porque no nos entraba en la diapositiva, muy larga, hacer desarrollos para estrés abiótico no es un negocio universal. Y ese es el mayor motivo por el cual hay menos desarrollos, de hecho no hay ninguno en el mundo, para este tipo de estrés, o sea, calor, frío, digamos, factores ambientales. ¿Por qué? Porque una cosa que me da bien a mí en Santa Fe o en Rafaela o en Roldán, tal vez no dé bien si lo sembramos en otro lugar. Cuando yo tengo un cultivo resistente al herbicida, es resistente al herbicida acá y en la China. Cuando yo tengo algo que tolera sequía, no tolera sequía en cualquier lugar. Tolera sequía en determinado suelo, con determinado clima, con determinada temperatura, y es un conjunto de factores ambientales que hacen que eso no sea un negocio redondo. Es un negocio menor o menor que el del RR, y hay que probarlo en cada lugar donde se quiera sembrar. Esto a nosotros nos dio muy bien, nos dio bastante bien, pero no es algo que uno le puede decir sin probar, cómprelo, póngalo en África Oriental y le va a dar bien. Lo va a tener que ir a probar. Eso aumenta los costos. No me da bola. La siguiente. Me descuentan los minutos. Time is running. Ay, no. A ver si ahora da bola. No, tampoco. ¿Te cambiaron la pila? Ahí está. Y un poco la analogía es en qué se parece un cultivo transgénico liberado y Messi en la cantidad de plata y de tiempo que hay que invertir en generarlo. En otra cosa no, ¿qué? Bien. Una sola diapositiva en cuanto a la propiedad intelectual, porque algunos dicen, bueno, pero esto te lo quedas vos, o se lo queda CONICET, o se lo queda Bioceres. Es el ejemplo de alguien que fue un maestro para todos,
que es Ingo Potricus, fue quien desarrolló el arroz transgénico dorado. El arroz transgénico dorado tiene un gen que codifica una enzima que, se los digo medio rápido, y evita que la ceguera infantil, evita la ceguera por falta de vitamina A, y que salvaría de la ceguera a millones de niños en países donde la nutrición es difícil. Esto lo hizo 15 años antes que nosotros y nunca se liberó, porque él donó su saber a la humanidad. O sea, su gesto heroico y magnánimo no sirvió, porque como no lo agarró ninguna empresa para desregularlo, él desde un lugar público como investigador no lo pudo hacer. Y lamentablemente el arroz amarillo no está en manos de los niños de la India, ni de Pakistán, ni de África del Sur, ni de todos los países que tienen estos problemas de deficiencia en vitamina A. Y por eso la importancia de hacer propiedad intelectual, o sea, patentes. Después queda la pregunta si todo esto tiene un final feliz, y la verdad que no sé decir si sí o no, porque yo sufrí bastante en cada evento en el cual se aprobaba el trigo HB4, porque me han torturado todos los periodistas en debates de todos los modelos, tipos televisivos, de prensa escrita, radiales, de todos los que les guste, blogs, y las opiniones fueron realmente muy controversiales. Y es una batalla que no se gana ni se pierde. Para mí, como la gente que está a favor o en contra del divorcio, difícilmente una convenza a la otra. O sea, los que están en contra de los GMO difícilmente se pongan a favor, y los que están a favor difícilmente se pongan en contra. Solo algunos de los recortes de diarios, hubo muchísimos más, lo pueden buscar, es un embole, yo lo sufrí bastante. O sea, si bien está la gente que te dice que bárbaro lo que hiciste, también está toda la gente que te dice esto envenena a las poblaciones y no sé cuántas cosas más. Obviamente que no fue nuestra intención, hasta que llegó esto que fue muy interesante, que es un trabajo, lamento que esté en inglés, pero no es mío, entonces no quise traducirlo. Es una publicación de un grupo norteamericano totalmente independiente de nosotros, no hay ningún autor argentino y no hay nada que ver con Bioceres ni con nosotros. Publica que el trigo HB4 va a bajar la huella de carbono según sus mediciones. Entonces termina una historia que a mí sí me enorgullece, que es decir, bueno, a pesar de todo lo que dicen que esto va en contra del medio ambiente, acá hay un grupo que dice que va a favor del medio ambiente. Usamos menos agua y bajamos la huella de carbono. Y todo esto nos llevó, y rápidamente, es lo último que les cuento, no solo HB4, sino otro montón de tecnologías que tenemos en el instituto, no solo en mi laboratorio, a mirar que todas estas plantas que producían más tenían tallos más anchos. Y el tallo es un órgano de la planta, que es como la cañería, digamos, por donde va el agua y los nutrientes, y que se estudia muy poco, porque es feo. Hacer RNA de tallo es re duro, está lleno de fibra. Entonces uno tiene millones de trabajos sobre hojas, sobre flores, sobre raíces. Los tallos son como el órgano olvidado. Pero nosotros vimos que eran más anchos. Y una de las investigadoras de mi grupo, Julieta, dice, ¿cómo podemos hacer que las plantas tengan tallos más anchos sin ponerle un gen? Y ella encontró un trabajo viejo de unos coreanos que después abandonaron el tema, que estudiaban otra cosa, que era crecimiento secundario del tallo, y para estudiar eso le ponían un peso a las plantitas, como ven ahí en la foto. Bueno, no lo ponían así, nosotros probamos eso y nos dio. Y cuando le poníamos ese ganchito de la ropa, que es de cotillón, que pesa 1,5 gramos, y lo dejábamos 2 días y lo volvíamos a sacar, la producción nos aumentaba tanto como poniendo un transgén. Y entonces dijimos, vamos a probar con nuestra planta, por ahí es solo Arabidopsis. Nos metimos con girasol y vimos prácticamente lo mismo. Varían un poco los números del aumento de la producción, pero más o menos andaba. Y después nos fuimos a probar todo lo que caminaba por el laboratorio. Entonces, Arabidopsis, girasol, quinoa, chía, pimiento, cannabis, tomate.
porque tomate nos interesó particularmente porque todas las que mirábamos dan semillas y no frutos, o sea, no frutos comestibles directamente. Y realmente era una cosa maravillosa, con eso presentamos el proyecto de Argentina contra el hambre, porque era una técnica recontra sencilla, amigable con el medio ambiente, porque usa un ganchito que después uno lo saca y lo recupera, a menos que se le rompa, y tiene un montón de producción más la planta. Es como que la planta yo la obligo a doblarse así, y después hace fuerza para que... como ir al gimnasio. Por eso tenemos esto, las plantas van al gimnasio, se fortalecen y entonces después, obviamente, producen más. Es lo mismo que las personas, pero con los tallos. Y bueno, nos anduvo re bien, presentamos ese proyecto, con tomate nos dio muy bien, nos asociamos con un grupo de Tucumán, el grupo de Paula Filipone, que nos ayudó muchísimo, tenían la posibilidad de hacer ensayos con 500 plantas que nosotros no podíamos hacer, con gente del INTA, de Fama y la verdad anduvo divino, la producción de tomate aumentó un montón, y el proyecto consistía en ir a enseñar esto a los barrios, a los clubes barriales, asociaciones de agricultores familiares, y bueno, a cualquier lado, fuimos a cualquier lado, escuelas agrotécnicas, me ven ahí en el club de Arroyito Seco, que no saben lo que era, o sea, no tenía un techo nada más el club, ahí estamos en Rosario, eso lo organizó la municipalidad con agricultores familiares, ahí puse algunas solo de ejemplo, esas son en una escuela agrotécnica de Ataliva, ahí están los tucumanos, en otra que trajeron a productores hasta el INTA de ellos. O sea, hicimos esto y lo repartimos por muchos lugares. A veces me mandan los resultados de esas asociaciones, son muy lindos. Lamentablemente no pudimos hacer más porque esto lleva un tiempo enorme. Lo que sí hicimos son unos videos explicativos que los hizo Vicky Castro, que es una comunicadora que trabaja con nosotros, que están a disposición para todos en la página del instituto, y el que quiera lo puede usar, repartir, hacer lo que quiera. Y lo tenemos en inglés también. Y bueno, y acá termino cumpliendo con mi promesa del tiempo. Muchas gracias a todos por la paciencia.